In der Erinnerung an ihre gemeinsame Jugendzeit singen der Räuber McKees und der Polizeipräsident Braun den Kanonensong. John war der Rundtau und Jim war dabei. Und George ist Sergeant geworden. Doch die Armee, sie Para ayudar a la gente al abrir los ojos. Porque si yo vengo y estoy con toda la televisión acá, yo siempre digo, yo hice la resistible ascensión de Arturo Huy en la predictadura, en el año 72. Hice con el Galpón la parábola que escribe Brecht sobre la ascensión de Hitler al poder. Pero no se llama Hitler, le inventa un nombre, Arturo Huy, es un gángster, ocurre en Chicago, la saca porque Brecht dice, tengo que convencer hasta el que se sienta viniendo de una reunión del partido nazi, a convencerlo de que el nazismo es eso, a romperle, no sé si me explico, romperle el tejido que no deja ver lo que en realidad está ocurriendo en la historia. Todos los teatros independientes tenían problemas económicos, como siempre. Y se presentó algo en la Intendencia y la Intendencia hizo eco y entonces concedió un dinero para pagar deudas y la Federación de Teatros Independientes con ese dinero, en vez de pagar las deudas, se puso a hacer una carpa para llevar a los barrios. La carpa fue una experiencia dura, difícil, con una gran alegría y una experiencia brutal, donde sí, venía gente que no se había acercado al teatro y a una carpa se acercaba. La carpa era un elemento que estaba ligado visualmente al circo. El circo era una visión de lo popular, de los circos que se hacían en los barrios o lejos, y la gente iba con todo, se tomaban un ómnibus, que no hacían eso con el teatro. Eso nos dolía, nos desesperaba de verdad, porque eran grandes esfuerzos los que se hacían. Entonces, eso se propone en la Federación de Teatros Independientes y se hace una cosa de todos. Para mí, aparte de algunos festivales que se hacían de teatro, eso fue un elemento que unió como criterio y como esfuerzo. Ahí fuimos con Arturo Huy, que era muy espectacular, con aquel Hitler que no era nada bajito como Hitler, que era alto como Villanueva Cosa, muy espectacular, con aquellas marchas, algo muy distinto al Círculo de Tiza. Era muy distinto. Bueno, aquellas escenas donde el actor, que era Gentile, en una escena divina, le enseñaba a Hitler, que eso es real además, cómo convenía mover las manos, cómo disimular que uno las mueve mal, cómo crear un clima. Fue una actitud valiente también. Era una actitud valiente porque era frenar el fascismo. Esto es el fascismo, te decía Brecht. Es esto, no es un cuento. Esto ya pasó. Se estaban vislumbrando cosas. Por eso se hace la aparición del fascismo. Se elige esa hora. Es la ascensión de Arturo Huy. Es la ascensión de la posible represión, que no imaginábamos siquiera hasta ese punto. Es la discusión también entre la izquierda sobre la lucha armada, y no o no. Era toda una discusión de fondo. Cuando subió el Frente Amplio, cuando ganó el gobierno el Frente Amplio, el primer ministro del Interior fue José Díaz. Y José
nos permitió entrar a la dirección de, no sé cómo se llama ahora, la que está en la calle Maldonado, nos permitió entrar ahí a revisar y fotocopiar los documentos que había sobre el galpón. Y para mí fue una enorme sorpresa encontrarme que en el año 55 ya había informes sobre el galpón, sobre como una entidad subversiva. 55, plena democracia, jamás, no estaba todavía, ni siquiera se imaginaban que alguna vez habría una dictadura acá en Uruguay. Bueno, nadie se imaginaba que habría dictadura. Cuando yo vine en el 65 y en el 66, yo veía que podría haber una dictadura y los compañeros uruguayos se reían de mí, me decían que no, de ninguna manera. ¿Cómo iba a haber dictadura si estaba la fuerza de la CNT, un enorme partido comunista? En aquel momento estaba unido al Fidel y después estaba en esos años previos, hasta el 72, estuvo también esta cosa insólita que fueron los Tupamaros, que nos asombraban a todos con sus acciones. El MLN, que realmente era, nadie se imaginó nunca que podría surgir en este paisito una guerrilla de la fuerza y de la preparación y de los éxitos que tenía la guerrilla tupamara. Así que, si bien alguna gente, como el Partido Comunista, por ejemplo, prevenía y educaba a sus cuadros ante la posibilidad de que se viniera una dictadura, la enorme cantidad de gente de los uruguayos no. Incluso los comunistas, militantes, no se pensaron que podría haber una dictadura acá. Yo tenía alguna prevención, porque cuando conocí a Dolores Ibarruri en el año 62, una de las grandes heroínas de la República Española, de la lucha de los españoles contra el fascismo, me dijo ella que hay que tener mucho cuidado. Yo era muy jovencito, tenía 21 años entonces. Entonces me dijo una vez Dolores, cuídate mucho y no creas nunca en lo que te digan. Dice, porque cuando el enemigo no golpea es porque está preparando el nuevo golpe. Palabras de una mujer que ya había recibido muchísimos golpes, la pasionaria. Y esa carpa, Yamandú Solari, que era el administrador del galpón y que no era comunista y que se manejaba a las maravillas con lo que tenía que ver con la instancia de administrar un teatro, consiguió que el ejército moviera la carpa de un sitio a otro. Él quedó en el galpón hasta que el galpón cerró. Fue el que cerró todo, hizo pagar todo a toda la gente, todo, en el periodo en el que el galpón estuvo cerrado. Sí, eso fue fantástico, es de los tantos trabajos que se ignoran y que son básicos en el quehacer teatral, que escriben parte de la historia, capítulos enteros brutales. Ese de la carpa, no te digo lo que fue.